54 minutos pasaron desde las 7 de la tarde. Estamos en Pacífico 92.9 MHz, siendo 7 p.m. en este día 28 de diciembre del año 2022. Como decimos, hoy es el día de los santos inocentes, ¿no? Y costumbre que se ha perdido, digo, costumbre en el sentido de que antes, yo me acuerdo cuando éramos chicos, cuando íbamos a la escuela primaria, y siempre era un día donde salíamos de la casa y nuestros papás, nuestra mamá nos decía, ojo, porque hoy es el día de los inocentes, porque era increíble, ¿no?, la cantidad de bromas que se hacían, pero después se perdió. Hoy las nuevas generaciones ya no le prestan tanta atención, pero nosotros, digo nosotros, porque con quien voy a hablar ahora somos de la misma generación, íbamos a la misma escuela, nos decían las mismas cosas, y vamos a recordar si le hacían joda, como decíamos entonces, del Día del Inocente. Lo recibo con muchísimo gusto al doctor en economía, mi querido amigo de toda la vida, el doctor Julio Moreno. Julito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, un gusto escucharte, obviamente un placer, y por supuesto recordando las épocas que hemos sido compañeros, que hemos compartido muchísimas cosas, pero muy bien, por suerte, Daniel querido, y gracias por acordarte. No, usted sabe que nos acordamos siempre del querido Julito Moreno, doctor en economía, nada más y nada menos. Bueno, vos sabés, Julio, que primero que nada agradecerte el acompañamiento que tuviste con nuestro programa todo el año, porque cada vez que te requerimos estuviste ahí, y eso, por supuesto, hay que agradecerlo, una opinión absolutamente calificada como la tuya. Para nosotros es un privilegio, pero fundamentalmente para nuestra audiencia, así que antes de que charlemos hoy te quería agradecer esa enorme diferencia que has tenido para con el programa, fundamentalmente con la audiencia de 7 p.m. Así que gracias, Julito querido. Ha sido un placer, Daniel, ha sido un placer, y estoy a disposición tuya y por supuesto de toda tu audiencia. Sí, es un placer, así que no hay problema. Bueno, gracias, Julio. Bueno, yo le decía a la audiencia antes de la pausa que la idea era convocarte para que, como lo hemos hecho todo el año, te busqué para que nos des una mirada muy particular desde lo que es tu profesión, tu conocimiento. Sos uno de los economistas más reconocidos de Salta. ¿Cómo terminamos este año, Julio? Porque fue un año difícil, yo lo decía al comienzo, pero estamos terminando, parecería bastante peor de lo que pensábamos. Esta disparada del dólar, y ya lo charlamos muchas veces con vos, la gente dice, sí, ¿qué tiene que ver el dólar conmigo? Y tiene que ver mucho. Antes nos queríamos suicidar cuando el dólar estaba, no sé, a 30 mangos, y ahora vale que 350. Problema con el tema de la coparticipación, que nunca se definió el tema, que también lo hablamos con vos. Decime cómo terminamos el año, Julio, y cómo empezamos, porque todos estos problemas, los pobres cada vez más pobres, problemas institucionales. Te quiero escuchar tu reflexión, mi querido Julio. Mirá, no sé por dónde va, elegí por dónde va a empezar, porque todos son, como decimos en la calle, son quilombo tras quilombo, así que no sé, empezá por donde quiera. Bueno, obviamente el tema de la economía y la política son los que van a marcar, y marcaron por supuesto este año, y los van a marcar el año que viene. Así que por de pronto lo que podemos pensar es decir, bueno, ¿cómo terminamos el año? Desde la economía te diría que por los números que estuvimos manejando, y bueno, obviamente por el nuevo ministro Sergio Massa, te diría que hay, digamos, una cierta calma chicha, como dicen algunos, en donde de alguna manera decir, bueno, vamos a tratar de frenar los precios, con precios cuidados, con todo el tema de digamos, cómo sigue la condición del dólar, que eso sí ya le vamos a dar un tratamiento muy particular, pero te diría así un poco resumiendo, de que aparentemente por las medidas de estos últimos meses que Sergio Massa asume,
se ha logrado, digamos, una cierta estabilidad. ¿Y por qué te digo una cierta estabilidad? Porque es muy difícil decir vamos a parar la inflación, vamos a bajarla, como quizás pueda haberla hecho en el mes de noviembre. Ahora estamos esperando diciembre a ver qué es lo que pasa, pero por de pronto te diría que hay una cierta tranquilidad en ese aspecto de que no se nos escapan las variables macroeconómicas. ¿Y por qué te digo no se nos escapan? Bueno, porque están medianamente controladas, pero las expectativas, te diría incluso que es un artículo que la vamos a publicar ahora, las expectativas es que estamos con viento de cola y caminando en un precipicio. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque lamentablemente las medidas que se están tomando son medidas de corto plazo, como yo digo, son medidas de frizar de alguna manera la economía con este precio, el tema de los precios, cuidado, o manteniendo o siguiendo manteniendo la inflación con la cotización del dólar oficial. Todo eso hace que de alguna manera no se tomen medidas de fondo, porque no se están tomando, porque esas medidas de fondo tienen un alto costo, van a tener un alto costo político y social, sino simplemente es una medida para llegar. ¿Y para llegar a dónde? A las elecciones. Entonces, no hay medidas, digamos, de fondo, hay medidas de parche que se están realizando, y obviamente esa incertidumbre que te puede llegar a generar, las estamos viendo, y ya entramos un poquito al tema del dólar, la cuestión del escapada del dólar blue. Pero bueno, por de pronto te diría que las medidas para terminar, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa desde la macroeconomía, que vamos a seguir con las tasas de interés altas por encima de la inflación, una mayor depreciación del peso, o sea, van a ir devaluando mucho más rápida la moneda, y control el gasto público, o sea, el gasto privado, el gasto del Estado, y después, por otro lado, disminución o control mucho más estricto de las importaciones. Eso es justamente por las consecuencias, por la falta de dólares que vamos a tener hasta prácticamente el mes de abril, que es la fecha de entrada de la cosecha gruesa, y que van a entrar algunos dólares, pero eso va a estar también muy condicionado de la poca producción que eventualmente podamos tener ocasionado por la sequía que están padeciendo en el país. Permíteme un paréntesis ahí, porque me parece muy importante que apuntes este tema, porque según he leído por ahí, dentro de lo que son los expertos en el tema de agricultura y demás, va a ser muy poco lo que se va a poder exportar, suponete, de grano y demás. Entonces dice, se va a bajar considerablemente el ingreso de dólares, que era fundamentalmente por lo que exportábamos desde el agro. ¿Y cómo vamos a hacer frente a eso? Porque si encima vamos a tener poca ingreso por lo que puede ser la exportación de grano, Julio, bueno, entonces estamos peor para el año que viene, ¿o no? Bueno, esa es la tendencia. Si sigue esta sequía, obviamente en los grandes centros de producción, ¿no?, o sea, de la agricultura, vamos a tener menor, o sea, coincido obviamente con lo que vos acabas de comentar, pero esto, ¿qué es lo que va a representar? Menos dólares. ¿Qué significa? Claro. Menos compras de insumos para las industrias que necesitan de insumos importados. O sea, van a restringirse las importaciones. Al restringirse las importaciones, obviamente vamos a bajar la producción. Así que la consecuencia es todo un círculo que en definitiva va a repercutir en una recesión ocasionada por la falta de producción. Y si a eso le sumás, es un año electoral de que todos tenemos que estar contentos y tener platita en el bolsillo, y con la poca producción que hay, automáticamente vamos a tener mayor inflación, al margen de todos los temas que genera la misma inflación, o sea, la inflación que vamos arrastrando, la gran emisión monetaria, las tarifas que se tienen que ir de alguna manera regulando, la disminución de los gastos, del gasto público, o sea, todo, la disminución del gasto público significa también de alguna manera parar la obra pública. Claro. Hay muchos temas, sincerar las tarifas de electricidad, de gas, etcétera. O sea, son muchos los temas que vamos a tener que ir analizando día a día, porque esto cambia, obviamente el gobierno tiene muy pocas herramientas para hacerlo, pero sí sabiendo y conociendo de que, bueno, se logró
ahora una cierta estabilidad, no sé hasta cuánto tiempo más puede durar, pero sí podemos decirle que puede ser un hecho de que Sergio Massa, no lo estoy alabando, no, que quede claro que no lo estoy alabando, pero él por lo menos ha tratado de mantener esta cierta estabilidad, esta cierta calma, porque íbamos realmente al abismo. Así que esto es una cierta tranquilidad. Pero ahora, fin de año, ¿qué es lo que está pasando, Daniel? Se nos fue el dólar blue. Sí. ¿Qué significa? Puede significar esta subida tan abrupta? Estamos hablando de casi 45 pesos en 2 semanas del dólar blue. Por lo pronto, para que tengamos una idea, el dólar blue no ha acompañado, la cotización del dólar blue no ha acompañado a la inflación. El dólar blue subió un 70%, números así redondos, y la inflación que tenemos un 95%. Eso te da la pauta de que en algún momento esto sí se tiene que hacer, pero no solamente es decir, bueno, el dólar blue, que es, yo lo considero como una mercancía más, un producto más que sale al mercado, que te da una cierta tranquilidad, una cierta estabilidad, pero hay otros temas también que van a influir de por qué está subiendo este dólar blue. Por de pronto te podría decir de que el gobierno ha hecho, o por lo menos está tratando de captar todos los dólares de los turistas que están entrando al país. No te olvides que antes el dólar, de los turistas que entraban, los vendía directamente en las cuevas el dólar, y le daban por supuesto la cotización del dólar blue. Ahora el gobierno ha dispuesto una distinta cotización, y eso le ha quitado mucho mercado al dólar blue. Estamos hablando de 5 o 6 millones de dólares por día, ¿no? O sea, no es una cifra grande, pero sí es significativa por lo que pueda llegar a significar el dólar blue. Y después, bueno, otra de las cosas que también ha generado una cierta desconfianza es, por ejemplo, los fallos de la Corte, estas declaraciones que había hecho en su momento Alberto Fernández, que no se iba a respetar y demás. Eso genera también una cierta tensión. Otro de los temas también es qué es lo que pasa con la oposición, que esto es importante que lo tengamos claro. Obviamente se supone de que dentro del gobierno, con todos los errores que están teniendo, que no se ponen de acuerdo y demás, también yo en forma personal obviamente lo hago y también calculo que debe ser una de las causas que generan este aumento del dólar blue, que es la oposición no se pone de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No ponerse de acuerdo no te garantiza una cierta estabilidad o una cierta regla de juego que te pueden ser y que puedan servir dentro de la economía, por supuesto, después de las elecciones. También otra de las cosas que decimos es la emisión de dinero, la gran cantidad de dinero. Lo vemos ahora en esta época, el pago de los sueldos, aguinaldos, los bonos, y después también la gran emisión. No te olvides que cuando se habló del dólar soja 2, comprando a un precio y vendiendo a otro, hay una diferencia, que esa diferencia se está haciendo con efectivo, o sea, con dinero emitido, y ese dinero, casi todo ese dinero se está yendo al el dólar blue. Así que te diría que son muchas las causas que en definitiva pueden llegar a causar, y un poco el tema también de la oposición, de que no va a haber, o por lo menos es lo que yo te puedo decir, que no va a haber una transición no ordenada en el 2023, porque si siguen estas peleas de que todos quieren ser, todos son y demás, eso hace que genere dentro de la economía un clima de mucha tensión. Eso te diría, Daniel, que son una de las tantas causas, creo que por lo menos las más importantes, de por qué tenemos un dólar. Y sí, fíjate vos, si vamos siguiendo a la inflación, tendríamos que hablar de un dólar a 380, 400 pesos, pero bueno, esto ya el mismo mercado lo va a ir haciendo, lo va a ir capitalizando. Y sí, obviamente, la cotización del dólar oficial en 170 o 180, hoy te diría que si vamos a compararlo con valores de la inflación, donde había una economía medianamente tranquila y estable, hoy ya tendría que estar en 220 pesos el dólar oficial. Así que es mucho lo que hay que hacer. Estas imposiciones, estas transiciones son bastante traumáticas,
y bueno, eso ha generado estas luces que se van prendiendo dentro de la economía. No sé si fui hasta ahora claro, Daniel. No, sí, por supuesto, por eso nos encanta hablar con vos, porque las cosas están complicadas para la mayoría de nosotros, que no tocamos, algunos tocamos de oído como yo en economía, pero mucha gente no conoce directamente el plan, y vos lo haces en tu lenguaje tan accesible para todos. Ahora, Julio, un año electoral, sabemos lo que por lógica todos los años electorales son complicados y demás. Ahora, el año que viene, ¿podremos estar a la posibilidad de que desde el oficialismo, desde el gobierno nacional, con el afán de ver si salvan algo de la elección, porque hasta ahora todas las encuestas dicen que le va mal, podemos caer en algunas actitudes absolutamente irresponsables en el tema de, vos hablabas recién y decías lo que pasó en la elección pasada, platita, puede largarse el gobierno a imprimir billetes a lo loco y repartir por todos lados y con esto terminar de hundir? ¿No puede pasar eso? ¿Te imaginas un escenario así? Sí, Daniel, obviamente, fíjate vos que el gobierno, con su plan platita y bueno, su plan de estabilización y sus discrepancias dentro del mismo kirchnerismo, hacen que, bueno, que en definitiva saben que es la última ficha que están jugando con Sergio Massa, tienen muchas diferencias, pero lo que entiendo yo que el año que viene va a ser muy parecido a este año, con la gran emisión monetaria, obviamente, estas imposiciones desde a la parte privada de imponer un bono y cosas que de golpe realmente perjudican muchísimo a la actividad privada. Por otro lado, vemos que la oposición lo que está buscando en este momento es que los ajustes que se tengan que hacer, que se hagan con este gobierno, así como el gobierno llevó a este extremo, no es cosa de estos últimos 3 años, sino que ya lo que viene arrastrando, que corra con el costo político y con el costo social, que no lo veo, por supuesto, que lo va a hacer. Entonces, la pesada herencia que va a tener el gobierno que gane, de cualquier signo político, la pesada herencia que va a tener va a ser, por de pronto, realizar los ajustes, que obviamente no van a ser nada agradable, pero teniendo la conciencia, o por lo menos que la gente conozca, de que esto va a beneficiar, que vamos a empezar a producir más, hacer todas las disposiciones legales que hacen falta para empezar con un proceso de desarrollo, de crecimiento, pero bueno, el costo, digamos, el costo político que pueda llegar a tener el nuevo gobierno, no lo quiere asumir este gobierno, que sería lo ideal, que diga, bueno, si vamos a hacerlo, vamos a empezar, o lo empezamos a no ser ahora el ajuste. Claro. ¿Para qué? Para que el nuevo gobierno continúe. ¿Qué significa esto? Va a ser ya políticas de Estado y que este gobierno de alguna manera siente las bases de un país normal, que realmente con todas estas imprecisiones, fíjate que estamos hablando de inflación, estamos hablando de plan platita, estamos hablando de la pobreza, estamos hablando de la desocupación, del trabajo informal, cuando en definitiva en un país normal se tendría que estar hablando de cuánto exportamos, cuánto vendemos, cuánta gente se produce o entra en el mercado formal, y bueno, estamos hablando cosas totalmente distintas a lo que se tendría que hablar en un país normal, y bueno, eso es el ajuste que tendrá que hacer, o tendría que hacerlo este gobierno, o eventualmente la herencia que va a recibir el próximo gobierno, claro, Daniel. Esto que vos decís, debería comenzar este gobierno sentando las bases, darle continuidad al que viene. Bueno, sería si viviríamos en Suiza, digamos, si habría políticas de Estado, pero no, yo creo que al contrario, van a dejar todo mal para que el que venga, apenas inicie, tenga que hacer las cosas que este gobierno no hizo, y de ahí, bueno, lo que nos pasa siempre, la historia se repite. Lo último, Julito, este tema, ¿no? Las provincias, otra vez, parece que unitarios y federales, la coparticipación. El ministro de Economía, tu colega, el contador Di Basur, el ministro de Economía, dijo: hay que discutir una nueva ley de coparticipación. ¿Qué va a pasar con ese tema? Con vos lo hemos hablado varias veces también. ¿Cómo se sale de esto, Julio? Mira, Daniel, antes de nada, para hablar de coparticipación, que yo le encuentro razón al ministro, hay que volver a hablar, hay que replantear, claro, porque estas asimetrías que hay con el ingreso per cápita,
con respecto, o sea, la cantidad de dinero que recibe la provincia respecto a la cantidad de habitantes, crea asimetrías muy grandes. Pero hay un tema, Daniel, que tampoco se ha tocado. ¿Cuánto contribuye la provincia de Salta en el Producto Bruto, o sea, la producción general? Y eso es importante porque así como vos decís, bueno, yo quiero un 4%, que es los 3 y pico que tenemos de coparticipación en Salta, decimos, bueno, ¿cuánto aportas vos a la economía del país? Y estamos aportando menos del 2% al PBI nacional. Y eso son condiciones que nos dejan muy atrás en los márgenes de negociación. Bueno, ahora, si comparamos con otras provincias como Formosa, que es el gran gobierno, el mejor gobierno que tuvo, contribuye Formosa en un 0,30 y pico, casi un 0,40 del PBI, y por supuesto los ingresos per cápita están por encima. Así cualquiera es buen gobernador, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que nos tendríamos que hacer un mea culpa y decir, bueno, empecemos a producir, empecemos a generar riquezas, empecemos a dar valor agregado a nuestra producción y empecemos ya a exigir mayor coparticipación. Pero hoy, si nosotros producimos un 2% y queremos un 4%, va a ser bastante complicado. Y bueno, y después una opinión de lo que pasa con Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, bueno, una disputa política que en definitiva nos puede llegar a de alguna manera perjudicar a la provincia, porque antes lo que le daba a la provincia, antes lo que daban a la Capital Federal se lo daban a la provincia, y ahora, bueno, este fallo dice, no, dáselo directamente o aumentarle un poco más a Capital Federal. Pero una pelea de allá, de ellos. Obviamente esto sirve para volver a darle identidad a este artículo de la Constitución que le daban 10 años de plazo para terminar o armar una nueva ley de coparticipación. Pero bueno, esa es la realidad, esa es la foto de hoy, y eso es lo que nos está pasando como provincia, Daniel. Exactamente. Bueno, Julito, como siempre, un gustazo enorme. Queríamos cerrar el año, estamos haciendo los últimos programas, compartiendo con vos y para que nos expliques a todos cómo estamos terminando este año. Y por supuesto, reitero lo que te decía al comienzo, agradecerte tu gentileza, tu atención con nosotros, con nuestra audiencia. Y la idea, si Dios quiere, siempre si Dios quiere, será continuar el año que viene, como lo hemos hecho siempre, con este diálogo permanente, recurriendo a vos, a tu sapiencia como economista prestigioso, que lo sos, pero fundamentalmente con el amigo de toda la vida. Así que lo mejor para vos y tu familia, querido Julio, y gracias, y nos estaremos reencontrando, si Dios quiere, el año que viene. Igualmente, Daniel, saludos a vos, por supuesto, tu familia, equipo y por supuesto a toda tu audiencia, y que bueno, el año que viene nos dé fuerza, voluntad, salud y ganas de seguir peleando por esta Argentina que tanto queremos. Sí, gracias, Daniel, y felices fiestas. Igualmente, gracias.